y Finanzas, con la dirección del doctor Eduardo Corrado y la participación de José da Pena, Ricardo Malano, Jorge Console. Café y Finanzas. Producción Alberto Ferrari y la colaboración de Martín Seid. Y Finanzas, con la dirección del doctor Eduardo Corrado y la participación de José da Pena, Ricardo Malano, Jorge Console. Café y Finanzas. Producción Alberto Ferrari y la colaboración de Martín Seid. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en un nuevo programa de Café y Finanzas. Por supuesto, trazando un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sin duda que todos los programas colegas han hablado del tema Bolsonaro y del triunfo en Brasil. Quizás hay que profundizar en la misma ciencia política para justificar a veces estas distancias en los votos o por qué se producen estas cosas. Sin duda que el candidato, ¿no?, que le hizo frente nada menos que al sucesor de Lula y lo derrotó ampliamente, produciendo una seria grieta en este partido derrotado, le está indicando a los historiadores, a los economistas y a los politólogos que a veces o siempre deben profundizar sus estudios. Y cuando nosotros hace unos cuantos años sosteníamos que las religiones tenían profunda inferencia en el tema económico y político, fuimos
duramente criticados. Pero bueno, no importa. La crítica siempre sirve y Bolsonaro, haciendo una estrategia inteligente para ganar, logra una unión con muchas religiones, especialmente con los evangelistas que le aportaron entre el 30 y el 35% de sus votos. Su discurso inaugural, agradeciendo el triunfo, hábilmente no se refiere a una religión, se refirió nada más que a Dios. Ese es un tema que los economistas, los políticos, los filósofos deben tener en cuenta cuando ven y dicen algo sobre los resultados de una elección. Sin embargo, digamos que Brasil hay que analizarlo desde varios puntos de vista. En algunos estados, o en unos cuantos, donde hubo elecciones primarias para gobernador, todavía los candidatos del PT ganaron, por lo menos en esa primera vuelta. No nos olvidemos que Brasil tiene varios Brasiles dentro del mismo. Uno es, históricamente, Río de Janeiro. Otro es Brasilia, colocado casi sobre el Amazonas, punto estratégico por el agua. Y el otro son los estados del norte, ¿no? Donde los estados del norte, que en su momento fueron más esclavistas, tuvo a lo mejor algún resultado distinto. Los resultados del sur de Brasil se acercan más a lo que piensan los rioplatenses, ¿no? Ese es un tema a analizar. Se acercaron más, están más cerca en sus costumbres de nuestras costumbres, o nuestras costumbres más cerca de los estados del sur de Brasil, y por el otro lado hubo muchos jefes de Estado que hablaron sobre el triunfo de este candidato que hasta hace 2 o 3 años hubiera sido impensado. Piensen que pertenece a un partido pequeño, que fue 27 años diputado, conoce bien los pasillos de la legislatura, va a tener que lidiar con 30 partidos distintos en la legislatura, dato no menor. Por otro lado, algunos se apresuraron a felicitarlo. Rápidamente el presidente Macri lo felicitó por su triunfo, en cambio el expresidente uruguayo Mujica lo criticó. Quizás por su simple pasado. De Mujica critica a alguien y no admite las diferencias y cree que él es el que tiene la razón. Estos puntitos, ¿no?, son como para analizar, quizás para reflexionar. Y muchos otros, si fuera el gurú de Macri, ¿qué diría? Mucho para meditar dentro de la filosofía oriental, que poco pega con nuestra propia filosofía occidental. Le ponemos puntos suspensivos y, por supuesto, nos vamos a la música y dejamos que los oyentes piensen y reflexionen.
Seguimos en Café y Finanzas y por supuesto estamos conectados con el doctor José Pablo da Pena, que hoy está de recorrida a ver qué pasa en los mercados y en las calles de la Argentina y seguramente comentará la repercusión que puede tener en la economía argentina el cambio político de Brasil. ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Nosotros bárbaro, estamos acá, bueno, entre las chicas. Me presento antes que me rete, yo soy Jorge Consol y estoy desde las 12, doctor da Pena, para que después no le qué tome de bueno, sorpresa. no puedo creer que haya llegado temprano. No, Sí, pues. créalo, porque como que usted no viene, yo vengo. Dice que usted no le paga el sueldo nada más. Usted es un mobilero de lujo, doctor da Pena, así que... Bueno, qué gusto escucharlo. Lamento no poder estar presente, pero bueno, surgió un tema en particular que requería mi presencia en otro lugar. Pero bueno, le cuento cómo están un poco los mercados, doctor Corrado, en primero. Sí, y después hablamos un poco de lo que está sucediendo en Brasil. Los mercados, el dólar, una muy buena noticia es que ayer se efectivizó el primer tramo del depósito de los fondos del Fondo Monetario Internacional. Las reservas subieron algo así como 5.700 millones de dólares, una pequeña parte vino también por el lado de las de CAP, de la colocación que hizo el Tesoro detrás de capitalización. Vos fijate que inclusive se está repercutiendo en la cotización del dólar hoy, que está cayendo aproximadamente 30 centavos, un número bastante significativo. Las reservas pegan un salto de aproximadamente 48.000 millones a casi 54.000 millones, lo cual es una muy buena noticia. Este es el primer desembolso de una serie de desembolsos que hasta marzo del año que viene tengo entendido que van a ser algo así como 24.000 millones de dólares, lo que de alguna manera comienza a despejar un poco el horizonte de corto plazo en términos de la posibilidad del gobierno de obtener dólares frescos para hacer frente a sus compromisos de deuda. Pero ya son los mercados internacionales, las bolsas están por arriba en todos los mercados, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. La tasa de los bonos a 10 años en Estados Unidos en 3.14% nominal anual, recordemos que había llegado a 3.20, había caído a 3.08 la semana pasada y ahora está en un valor de 3.14, lo cual también es una muy buena noticia en el sentido de que está bastante estabilizada alrededor de los valores de 3.10 y 3.20. La contraparte de las bolsas internacionales que están a la suba son los commodities, todos a la baja, soja, trigo, maíz, petróleo y oro, todos los commodities experimentando bajas en el día de hoy. Y finalmente el Merval, a contramano, es la única mala noticia. El Merval está cayendo, está en 29.800 puntos, si mal no recuerdo, está cayendo por debajo de un 1% el día de hoy, es la única bolsa que está yendo a contramano. En lo que hace a Brasil, si bien vos habías mencionado de que o si bien el mercado había apostado a una victoria de Bolsonaro, la misma se concretó el domingo, así que es una buena noticia, los mercados lo recibieron de manera positiva y bueno, ahora ustedes lo podrán trabajar de manera más profunda, pero Bolsonaro ya se ha puesto como objetivos principales abrir el libre comercio con ciertos países, dejar de lado el Mercosur y de alguna manera plantear la necesidad de establecer reformas de largo plazo, en especial la reforma que está vinculada al sistema previsional de Brasil. Recordemos que Brasil tiene un déficit fiscal bastante significativo, casi igual que el argentino, y tiene una deuda que representa algo así, o está por encima del 70% del PBI, lo cual lo muestra que Brasil está en una situación bastante complicada, pero gran parte de la deuda que tiene Brasil, la buena noticia, es que está en reales, es decir, ha sido emitida en reales, están reales, Brasil tiene una muy baja inflación y eso es una buena noticia porque le permite emitir en moneda local. Ya se ha hablado también de la posibilidad de que Brasil venda parte de las reservas para reducir el monto de la deuda pública que tiene. Recordemos que Brasil tiene un monto de reservas que está por encima de los 300.000 millones de dólares. Parte de esas reservas se podrían llegar a vender para disminuir el stock de deuda y de esa manera darle una viabilidad un poco más de largo plazo a la economía brasileña. Y la buena noticia en lo que hace a Brasil es que Argentina debería empezar a copiarse. No sé si estarás de acuerdo con eso, Eduardo. Estoy de acuerdo. Argentina tiene que empezar a copiar el sendero que ha venido Brasil. Leía un informe, leía una nota en la cual mencionaba, no sé si es dato real o es solamente interpretación,
que Bolsonaro había aprendido de los errores de Macri, de los errores de Argentina, del gradualismo, de posponer a ciertas reformas que son importantes y que bueno, las va a lanzar en una primera etapa aprovechando su momento de mayor popularidad. Y Argentina no va a poder quedarse atrás, porque si Bolsonaro planea una economía más abierta al libre comercio, en la cual, digamos, deja de lado el Mercosur para privilegiar tratados bilaterales, Argentina va a tener que volverse más competitiva para tratar de competir justamente con Brasil, de ser socios comerciales. Eventualmente puede llegar a darse una situación en la cual tengamos que pasar a competir por las inversiones. Y también para buscar nuevos mercados distintos que los del Brasil, ¿no? Claro, de hecho Brasil tiene un problema muy similar al que tiene Argentina, que está orientado hacia el Atlántico. Cuando hemos visto, ¿te acordás que, no sé si te acordás una vez que fuimos a la Embajada de Ecuador? Que Sí, por supuesto. Y que mostraba el mapa mundi con el centro en el Pacífico, no con el centro del Atlántico como usualmente uno lo ve, ¿no? A la izquierda América y a la derecha Europa y África, sino con el centro en el Pacífico, en el cual a la derecha estaba América y a la izquierda estaban los países del lejano oriente. Y da la impresión de que, bueno, por ahí va a pasar el futuro del comercio internacional, siendo que Brasil está orientado más hacia el Atlántico, está buscando establecer cierto tipo de acuerdos con países que estén más orientados al Pacífico. Y bueno, Bolsonaro ha expresado su, no sé si su admiración, pero sí su respeto por cómo se ha manejado la economía chilena, y en ese sentido es el primer país que va a visitar de manera formal una vez que asuma. Eso un poco, digamos, y un poquito en la historia es que Sarmiento se inclinaba por salir por el Pacífico y Mitre le ordena que había que abandonar esa teoría y salir por el Atlántico. Una vieja teoría es eso. Sí, de hecho vos fijate que, por ejemplo, Brasil tiene mucha más llegada, mucha más salida, muchas más posibilidades de salir a través de Perú o a través de Ecuador que a través de Chile. Exacto. Sin embargo, privilegia darle, porque digamos el trayecto, es decir, si uno ve el límite de Brasil con el límite de Perú y con el Pacífico, es mucho más corto el trayecto en esa zona que el trayecto que eventualmente tendría que hacer Brasil para pasar por Argentina, para pasar por Paraguay y Bolivia, eventualmente pasar por Chile y salir al Pacífico. Pero de todas maneras me da la impresión de que, bueno, quiere establecer acuerdos con economías que complementen la economía brasileña y de las cuales se pueda llegar a beneficiar en términos de generación de valor. Y aparte porque personalmente me parece que está más cerca en su personalidad con la de Piñera que con otras personalidades de otros jefes de Estado de América del Sur. Me parece es un tema a veces... Es un incógnito también porque de alguna manera está... No sé, lo que da la impresión de con Trump y Bolsonaro es que ha habido es decir, que hay algo que uno no puede negarles, es que son políticamente incorrectos, ¿no? Y en una economía, en una política, eventualmente en la cual todos los políticos se tratan de manifestar con lo políticamente correcto, son dos personas que han sido disruptivas, que se animan a ser políticamente incorrectos. Y creo que esa sinceridad, eventualmente sinceridad, no sé si Bolsonaro realmente pensará lo que dice, ¿no? Pero de alguna manera expresa la sensación que tienen muchas personas, muchos votantes, que quizás no son esas minorías intensas que salen en los medios, que tienen oportunidad de hacer manifestaciones, porque representan a la gran mayoría que finalmente vota y que, bueno, le ha dado el triunfo tanto a Trump en Estados Unidos como a Bolsonaro en Brasil. Bueno, realmente, a ver, si tomáramos a Trump logró por lo menos disminuir en parte el desempleo que tenía Estados Unidos. Eso es una parte. Sí, y dos, sí, pero ojo que a costa de un gran endeudamiento. Vos fíjate que no es menor el dato en Estados Unidos, que la deuda está creciendo de manera significativa. Es decir, a lo que está apostando es al crecimiento, pero la deuda, si mal no recuerdo, la deuda pública representa algo así como 21 trillones de dólares, lo cual es un monto muy, muy significativo, sobre todo en un país en el cual apostaba a una baja de los impuestos, es decir, no a reducir al déficit fiscal, sino eventualmente a incrementarlo, y que cualquier tipo de desequilibrio se traduzca en la posibilidad de mayores impuestos en el futuro, mayores recaudación por impuestos, pero no por mayores alícuotas, sino por mayor volumen, por mayor crecimiento. Exacto. A ver, esto es mi opinión, no está mal incrementar el volumen sobre el que vos imponés impuestos. Me da la sensación que ahí va por el buen camino. Por el otro lado, sí, es cierto que tiene mucha contra y que en algún momento va a tener que hacer alguna reforma financiera, si vos querés llamarlo así, para poder equilibrar, digamos, ese gran déficit que tiene. Pero dentro de todo,
es bastante respetable enfrentarse contra lo que la gente considera políticamente correcto, ¿no? Exactamente, porque si no, lo que va a terminar sucediendo es morirse de corrección política, es decir, que no se puede hacer ningún tipo de manifestación porque siempre se va a herir la sensibilidad de alguien, y eso ha sucedido siempre, ¿no? Exactamente. Dos puntos para cerrar, un punto que a vos te va a interesar. Justo te compartí un enlace. Lo vi. Que tus colegas del Consejo Profesional de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica piensan que es momento de aplicar el ajuste por inflación en los balances, ¿no? Exacto. Sí, porque ha superado el 100% en los últimos 3 años, así que independientemente de lo que se vaya a trabajar en la reforma esta que se está planteando en el presupuesto, que en realidad lo que verdaderamente importa es el ajuste por inflación aplicado a cuestiones impositivas, no aplicada a cuestiones contables, porque la contabilidad en definitiva, el estado de resultados es solamente para saber cuántos dividendos se pagan y cuánto hay que pagar de impuesto a la ganancia, pero no más que eso, ¿no? Exacto. El otro punto es, en la sección de Economía y Negocios del fin de semana de La Nación salió publicado, como siempre, como sale todos los domingos, el portafolio de un especialista en inversiones. Creo que se trata del señor Pardo, si no lo recuerdo, no tengo en este momento, pero es de Mariva Asset Management. Y si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, pero la sugerencia que hace de inversiones apunta a un 60% en bonos en dólares y un 40% en bonos en pesos. Ese 60% de bonos en dólares, como de una manera bien diciendo recurrente en los últimos relevamientos que hemos hecho de esa misma sección los miércoles pasados. 60% de bonos en dólares con más bien poco puesto en los bonos de corto plazo. Bonos tales como las LETES, tales como el A2E2, es decir, porque vence en el año 2020. Y en el caso de los bonos en pesos, 2 categorías. Aquellos bonos que están ajustados por tasa basal, ¿sí?, que ya está en el nivel del 50%, o sea que en realidad está pagando alrededor del 60% eventualmente si tiene 10 puntos de spread, y si no, bonos ajustados por SER, es decir, SER más un spread sobre ese SER. Algo me ibas a decir del ajuste por inflación, pero te interrumpí. No, solamente el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires todavía no llegó a un acuerdo, pues está dividida la mesa directiva de ese consejo, entonces no saben si votar a favor o en contra del ajuste por inflación. A mí me llegó una misiva, yo no estoy adscrito pero no importa, me llegó una misiva de unos colegas y yo le respondí amablemente con algunos papers que vos preparaste y algunos que hicimos juntos sobre el ajuste por inflación, que leyeran eso y nada más. Pero bueno, eso es lo que está pasando también en la Argentina. Hay una grieta entre los propios consejos profesionales. Sí, y mirá, vos fíjate que bueno, de algún momento en noviembre va a ser un mes crucial con el tema de inflación, porque de alguna forma es el mes en el cual tiene que, o eventualmente debería empezar a bajar, aunque sea de manera gradual, la tasa. Es decir, es cierto que la tasa no la fija el Banco Central, sino que la fija el mercado, porque es endógena, cada que tiene metas agregados monetarios, pero debería empezar a bajar la tasa, porque si no baja la tasa, de alguna forma noviembre es un mes crítico que muestra qué tanto éxito puede llegar a tener este plan que ha llevado adelante, que ya hace casi un mes, un poquito más, está llevando adelante el Banco Central. Es decir, la tasa esta es una tasa que representa una bomba atómica que mata enemigos y mata amigos por igual, ¿no? Sí. El punto, la idea es que mate enemigos más que amigos de manera más rápida, pero hay comercios que están sufriendo por esta tasa y que si bien todavía no hay un espacio para poder aguantar, no sé si se podrá seguir aguantando por mucho tiempo más. Milésimas. Bueno, la inflación va a ser más baja en noviembre que en octubre, eso va a ser una realidad. Creo que va a estar, si octubre fue 6,5%, noviembre puede llegar a estar entre 4 y 5%, y bueno, finalmente nos queda diciembre para tratar de consolidar o para tratar de validar que la baja de la tasa de inflación se comienza a verificar de manera consistente en el tiempo, pero no va más allá del fin de año los resultados de esto que se está llevando adelante, Eduardo. Bueno, bárbaro. ¿Querés agregar algo más o ya está? No, les agradezco muchísimo el llamado, como siempre me tienen presente, porque no como a Jorge Consoles, que cuando no va lo ignoramos actualmente. Gracias por la pluralidad, dijo, lo ignoramos. No, igual de todas maneras le iba a dejar, yo tengo entendido que según el productor va a haber una segunda intervención suya en el programa de hoy,
Y la idea Bueno, era o preguntarle o dejarle en el aire hay la que dejarle pregunta. la pregunta para el próximo Sí, programa. Exactamente, Con todo gusto, adelante, Jorge. la idea era que plantea que Bolsonaro, una de las primeras medidas que va a tomar es de prácticamente desactivar el Mercosur. En todo caso, la idea Sí. es preguntarte si es bueno y es malo, y por qué es bueno y por qué es malo. Dale, genial. Tomo nota entonces de esto y hablamos dentro de la próxima, en la próxima intervención. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias, José. Un nos abrazo. vemos en un ratito. Chao. Gracias, chau, chau. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/el Estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Finanzas
Don Console. 12:35. Ganó River. Mire, No, hay tiene que mucho hablar con Bolsonaro. ¿Sabe qué? Vamos a resumirlo. De Me Brasil voy. hay mucho. No, ¿qué es eso? Usted de River, ¿por qué se va a ir? No, porque esta se va a noche- festejar. No, porque esta noche juega Boca. Y sí, bueno, mire. Voy a hacer alguna Todas las gestión noticias diplomática. hoy vienen de Brasil. Entre Bolsonaro, lo de River anoche y hoy que juega Boca, la información pasa hoy sí o sí por Lo que Brasil. pasa es que Boca no tiene un Piti Martínez como nosotros. No, lamentablemente no le tengo que dar la razón. Pero bueno, debe estar muy contento usted, ¿o no? A mí me enteré esta mañana. No le interesa el fútbol. Sí. Macri dijo que le preocupa, que la final es Boca River va a estar mal por 3 meses. Pero creo que por si necesita algo, alguna cosa rápida, tiene una entrevista, ¿no? Sí, y sería bueno porque ellos tienen una gran gama de productos, así que estamos en ¿Está comunicación. por comprarse algo para que no le duelan las piernas esta noche? O algo como para no escuchar nada. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con Juan Fronza, que es el gerente de marketing de Pharmacity. Soy Jorge Console y el doctor Eduardo Corrado. Buen día, ¿cómo te va, Juan? Hola Jorge, hola Eduardo, muy bien. Muchas gracias por llamar, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a vos por atendernos. Decime, Juan, ¿cuál es la realidad de hoy de Pharmacity, dada la situación económica del país? ¿Cómo se está posicionando? ¿Siguen abriendo sucursales? Sí, la realidad económica lógicamente nos afecta a todos, pero Pharmacity sigue apostando por el crecimiento en la Argentina y sigue abriendo sucursales. Sí, con respecto a lo que es la situación económica, tratamos de estar bien cerca de nuestros clientes, llevándole propuestas para que todos puedan seguir teniendo la experiencia excelente de compra que tenemos en Pharmacity y puedan acceder a nuestros servicios y a nuestros productos. Juan, decime, ¿hay modelos en otros países como Pharmacity? Sí, por supuesto. En muchísimos países hay modelos como el de Pharmacity. Y obviamente con el resultado fabuloso que tienen acá en Argentina, sí. Bueno, yo no lo sé, entiendo hay algunas grandes cadenas en el mundo como Walgreens, como Boots en Inglaterra, que tienen un modelo de negocio similar al de Pharmacity y que tienen una cantidad de puntos de venta gigantescos, que entiendo que sí, que les va bien. Ajá. Y Eduardo Corrado te habla. A ver, cuando vos tenés que hacer el plan de marketing de Pharmacity, ¿cómo lo realizás? ¿En qué te basás? ¿En la situación de cada región donde haces pones un local de Pharmacity? ¿En la idiosincrasia del lugar? ¿O solamente vas a las grandes ciudades donde tenés grandes concentraciones de personas? Bueno, no, la verdad que no es un área que manejo yo los lugares en donde se habilitan sucursales, así que eso no te podría decir. Ajá. Y contanos un poco qué haces qué es el marketing de Pharmacity. Bueno, desde el marketing en Pharmacity trabajamos desde las propuestas comerciales y promocionales, trabajamos en la identidad visual de nuestros diferentes formatos, cosas que no solo la compañía no solamente tiene, sino también tiene Simplicity, tiene nuestro formato especializado en cosmética que se denomina Get the Look. Ajá. También tenemos un ¿Ahí formato solamente que se para llama- mujeres o podemos ir nosotros también los hombres? No, por supuesto que podemos ir todos. Por ejemplo, en Get the Look puedes encontrar fragancias, puedes encontrar productos para el cuidado de la piel, así que no es un formato exclusivo para mujeres, además que sí, está bastante apoyado sobre el maquillaje, ¿no? Ajá. Lo que se llama los cosméticos de color. Pero no, yo la semana pasada estuve comprando una fragancia para mi mamá, para el Día de la Madre. Ajá. Ajá. Así que también son bienvenidos en Get the Look cuando quieran. Ajá. Y digamos, eso complementa, digamos, el tema de una cadena, farmacias y productos que vos podés usar rápidamente, por ejemplo, agua mineral, y también el tema de los maquillajes complementan el formato de ingresos de esta sociedad. No entendí bien Si vos apuntás que, digamos, con el tema look, tomar un mercado mayor, aparte del común de las farmacias
y de los productos normales como agua mineral y a lo mejor algún chocolate, o solamente con los maquillajes ampliás la caja de ingresos de Pharmacity? Sí, por supuesto. El formato Get the Look es una experiencia de compra distinta, ¿no? Es al ser un formato que está pensado prácticamente exclusivamente en la belleza, tiene un modelo de atención distinto, hay los mobiliarios del local son distintos, el tema de la experiencia de compra es distinto al de Pharmacity, que no quiere decir que ni una ni otra sea peor ni mejor. La verdad que nosotros tratamos de la compañía de tener, de brindar servicio de excelencia, ¿no? y nuestra experiencia de compra tratamos de mejorarla día a día para que los clientes vengan y vuelvan. Entonces creemos que hay oportunidades de desarrollo de negocios como Get the Look que complementan la propuesta de Pharmacity y que apuntan a otros tipos de compra, ¿no? A otras experiencias de compra. Ajá. A ver, y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien de tu nivel para que se maneje bien como un gerente de marketing? Mira, yo creo que la base y en lo que yo siempre pienso es en los clientes, ¿no? En tener siempre, hacer foco en el cliente. Me parece que es algo que Pharmacity viene haciendo muy bien desde hace muchísimo tiempo, y es pensar en las necesidades de los clientes, pensar en qué buscan los clientes cuando entran en uno de los formatos de nuestra compañía y cómo poder brindarles el mejor servicio posible. Me parece que hacer de eso la excelencia es el eje principal para tener éxito. Ajá. Bueno, muy bien, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y por supuesto cuando quieras estar, acá tenés los micrófonos listos para vos. Agradecemos a Juan Fronza, gerente de marketing de Pharmacity. Muy bien, Eduardo, Jorge, muchísimas gracias, les mando un saludo. Gracias. Gracias. Seguimos en Café y Finanzas. Hola, porque no veo. 12:44, lo metí en un ya lío. hemos pasado el mediodía en la ciudad de Buenos Aires, se está poniendo el cielo gris y amenaza. Lo metí en un lío. Yo vivo en líos, así que no me preocupa uno más. Es cierto ¿Qué quiere que le resuelva? Es cierto que quiso reemplazar a Hamilton. A Hamilton, sí, no, pero no me traba el casco, entonces no. No lo dejaron ir. Me dijeron que adelgace unos kilos porque en ese auto no entro seguro. Estábamos fritos. Definitivamente, pero bueno, si alguien se quiere comunicar con la radio, 4325-1220. No invente los teléfonos. El contestador 5254-2353 y el WhatsApp 3037-6828. Estamos en Ecomedios AM 1220. No lo voy a dejar tranquilo. Hamilton igualó la cantidad de campeonatos de Fangio. De Fangio sí, pero el que tiene más ahora es Schumacher hace un tiempito. 5 campeonatos. Lamentablemente, ¿no? Hubiese sido lindo que la historia siguiera al argentino Fangio, pero bueno, las edades, los sistemas, las épocas hicieron que Schumacher tuviera más... No eran comparables los autos. Pero para nada, técnicamente no era lo mismo. Lo que corría era
para hablar mal y pronto, y en el tema automovilismo era un zapato con 4 ruedas. Claro, que había que con la tecnología que tiene hoy una Ferrari. No, es impresionante. No es fácil sentarse, no es fácil llevarla, obviamente pero la tecnología que tienen esos autos hoy en día permite mejorar cualquier cosa. No se olvide que igual Fangio con ese zapato con ruedas batió en 10 vueltas. Bueno, por eso imagínese si se sentara en un auto como el de hoy. En el 10 veces bate el récord en Nürburgring para poder salir campeón. Pero seguro. Entre otros de los circuitos importantes. Yo lo meto en la historia para ver qué tenemos. En la historia tenemos la grata presencia de Diego Barovero, es historiador y presidente del Instituto Irigoyeniano, que tiene que ver con la historia. Nos contaba que es docente, es abogado, y como para arrancar, Diego, agradeciéndote por supuesto tu presencia acá en el programa, ayer se recordó una fecha muy especial que tiene que ver con la democracia en la Argentina. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Ayer fue un día importante porque el 30 de octubre del 83 se puso fin a un ciclo. Creo que en ese sentido es un hito histórico en la trayectoria histórica argentina, porque veníamos de un periodo muy largo, como ustedes saben bien, desde 1930, de inestabilidad institucional, golpes militares, dictaduras, gobiernos civiles frágiles, fraude electoral cada tanto, gobiernos interrumpidos por intervenciones militares, procesos de profunda violencia política, como sucedió a fines de los 60 y comienzos de los años 70. En ese sentido, la presencia del liderazgo de Alfonsín, esa salida electoral un poco forzada por la derrota militar en la Guerra de las Islas Malvinas, abrió una expectativa diferente, y creo que todos, si miramos para atrás y sin importar las ideologías o las adhesiones partidarias, creo que todos vivimos ese 1983, esa primavera democrática, con tal expectativa, con tal esperanza, con alegría, no una alegría sin sentido, una alegría esperanzada en que se podía construir una cultura política democrática, que en definitiva creo que se concretó. Acuérdense que Alfonsín planteaba poner una bisagra en la historia y darle punto final a una etapa de inestabilidad, de decadencia, de desencuentros, y terminó abriendo una etapa de construcción de una cultura democrática y de una institucionalidad basada en el respeto a la Constitución, a las libertades, a los derechos humanos, a la división de poderes, al federalismo. Con sus más y sus menos, como suele suceder, el tiempo se ocupa de acomodar las cosas para analizarlas en perspectiva histórica. Hoy creo que tenemos una Argentina que se construyó sobre esas bases de consenso, de pluralismo, con los altibajos que conocemos, pero tenemos el periodo más largo de vigencia de las instituciones democráticas desde que comenzó la democracia. Entonces son 35 años casi, los vamos a cumplir el 10 de diciembre, de vigencia de un gobierno constitucional, con recambios, con alternancia, que era algo que también era conflictivo en nuestra historia política reciente. No era fácil que un gobierno civil sucediera a otro en un proceso electoral limpio y además pacífico. Creo que ese es el gran legado de la reconstrucción democrática que tenemos desde 1983. Vos sabés que yo no recuerdo... Yo me acuerdo porque tuve que ir a presidir la mesa en la Universidad Tecnológica de... Pero la alegría de la gente de ir a votar en el año 83 era impactante. Las colas de las colas. Claro, y además el sistema político. Ustedes acuérdense que todas estas herramientas que hoy a las que nos hemos acostumbrado, redes sociales, telefonía celular, móvil, internet, no existía, todo manual. ¿Se acuerdan los pizarrones cómo se anotaban, se iban cargando las planillas manualmente? Me tocó, se cargaban en pizarrones y se iban recibiendo esos informes, las radios y los canales de televisión tenían constituidos centros de información en cada centro de votación. En cada centro de votación, y tenían que ir pasando manualmente. Acuérdense que se cargaban de a poquitas mesas por cada uno. Fue una larga madrugada la del 30-31 de octubre. Nos fuimos a dormir muy tarde, cuando la tendencia ya era evidente que Alfonsín había triunfado.
En la Ciudad de Buenos Aires habían hecho, entre la Junta Electoral y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, habían hecho un convenio y entonces casi todas las mesas las formaban con profesionales en ciencias económicas, las autoridades de mesa, con lo cual y docentes también, ¿no? Se convocaba mucho a los docentes. Pocos en esa edición. En el 83 la se mayoría pensaba eran que iban a abogados y contar más escribanos. rápido. Claro. Pensaron, Abogados y escribanos eran en el 83 la mayoría. Claro, casi todos contadores eran. Claro. Y contadores, pero fue llamativa la calidad y la cantidad de gente chocha por votar. Iban con alegría. Ahora uno va si sale el día lindo, usted no sabe. eximido ya. Total, usted no puede no votar. Pero ese día era como festejar, la democracia volvió. La alegría de un retorno, la esperanza de que se podía construir un sistema democrático. Ahora, en lo político anduvo muy bien y en lo económico falló. Evidentemente sí. Yo creo que eso también está en nuestro patrimonio histórico, ¿no? Creo que de todas maneras a Alfonsín se lo juzga hoy en perspectiva más como líder de una reconstrucción institucional que como gobernante, como administrador. Los desafíos de la institucionalidad fueron enormes y además fueron un ejemplo y un modelo. Además el contexto internacional que era particularmente en la región, el de gobiernos dictatoriales. Acuérdense, Chile bajo Pinochet, todavía la dictadura uruguaya estaba tratando de irse, pero en una transición negociada con los partidos políticos uruguayos. En Brasil gobernaba una dictadura con algunos gobiernos civiles electos a nivel regiones, a nivel departamentos, o sea, y un parlamento mixto, donde había una participación militar y una participación civil. Paraguay gobernaba Stroessner, una dictadura desde los años 50. Más o menos. Fue un contexto difícil. Económicamente Alfonsín entendió en el 85 que tenía que cambiar la receta económica, que es cuando implementan el famoso Plan Austral con la intervención de Surril. La primera, además el condicionante de la deuda externa, fundamental para estos sectores, para estos países de las regiones que del igual no subdesarrollo. era tanta con respecto al Producto Bruto Interno como es ahora. Ahora es mucho mayor. Ahora es mucho mayor. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿no? Acá escribiste un libro sobre Monroy, entre el ensueño y el sacrificio. ¿Por qué el radicalismo sacrifica una figura de ese nivel y lo hace participar de un gobierno militar? Yo te diría que la decisión de participar fue prácticamente, no te diría impuesta, pero sí contó con el aval del propio peronismo. El peronismo, que estaba proscripto en el gobierno de la revolución desde el año 55 con la Libertadora, cuando se produce el derrocamiento de Onganía y Livingston, Lanusse toma la decisión de poner fin a la Revolución Argentina y convocar un proceso, él decía, de institucionalización. Y ese proceso de institucionalización implicaba, indispensablemente, incorporar nuevamente al peronismo a la vida institucional y democrática argentina, bajo ciertas condiciones. Y procuró Lanusse, seguramente con la influencia de los principales dirigentes políticos del país, incorporar un dirigente político de gran relieve, que garantizara un proceso de renovación y de normalización institucional con seriedad. Monroy era una primerísima figura de la vida institucional argentina. Había sido presidente de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Arturo Illia, había sido secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando lo presidía Ricardo Balbín, y era un hombre de la intimidad de Balbín. Creo que al que más le costó aceptar esa decisión fue precisamente a Balbín. Balbín fue el que más se resistió, y Monroy cumplió con un trámite que además denotaba sus altos valores morales, que él presenta la renuncia como afiliado al radicalismo. Por eso te diría, el radicalismo no lo sacrifica, creo que fue una decisión que pasa por lo institucional. Lanusse lo entrevistó a Monroy. Monroy además no era un hombre con vocación presidencial, Monroy era nacido en Cataluña, era de Lérida, y de acuerdo a la Constitución no podía ser presidente. Exacto. Es decir, su carrera política había llegado al tope a lo que se podía llegar. Presidente de la Cámara de Diputados, senador, no podía ser presidente. O sea, era una figura ideal para el recambio, para esa función, porque no tenía tampoco compromiso personal, no iba a trabajar para él. Y la apuesta grande fue a lograr un gran acuerdo nacional que finalmente no se llevó a cabo, porque
Perón no estaba dispuesto a acordar con el gobierno militar, más allá de lo que necesitaba Perón, que le restituyeran no solamente bienes, su rango militar, sus sueldos atrasados, que reintegraran el cadáver de Eva Duarte, de Perón, que había estado secuestrado durante muchos años. Es un episodio tortuoso y nefasto de la historia argentina, lo que sucedió con los restos de Eva Perón. Es decir, Perón estuvo dispuesto a acordar hasta cierto límite, pero necesitaba que las Fuerzas Armadas se retiraran y le permitieran participar del proceso electoral, que fue un proceso electoral limpio, es decir, fueron las primeras elecciones sin proscripciones, pero que Perón todavía soportó en esa elección del 11 de marzo del 73 una restricción que tenía que ver con los años de residencia. No tenía la residencia en Buenos Aires que le permitiera ser candidato a presidente. Por eso fue Cámpora el candidato. Exacto. Está bueno eso, a veces recordar eso de la No, historia. no mucha gente conoce este detalle. No Es lo decir, la conoce, mayoría claro. es porque se supone que Lanuse quería probar cómo le iba al peronismo y entonces no quería Perón, dijo, bueno, está bien, vamos a poner una figura intermedia. Tal es así que después cuando asume a la noche se provoca una serie de incidentes con el tema de la liberación de montoneros y todo ese tipo de cosas. Y no te olvides de otra cosa, Lanuse además introduce una modificación temporaria y parcial de la Constitución, conocida como enmienda Morroig, que alteró el sistema de elecciones. Se puso por primera vez un ensayo de balotaje, porque tenían la convicción de que el peronismo, con el desgaste y sin ser Perón candidato, probablemente no llegara al 50% más uno, que era la mayoría absoluta típica de los balotajes. Y Cámpora arañó el 50%, lo que motivó que Ricardo Balbín, que era el candidato del radicalismo, renunciara explícitamente a que hubiese una segunda vuelta, con lo cual validaba y legitimaba la voluntad mayoritaria, claramente mayoritaria. Balbín había obtenido el 22 y pico % contra el 49,5% de Cámpora, y quedó consagrado Cámpora la misma noche de la elección del 11 de marzo. Chance. Claro. No había ninguna chance. La expectativa del régimen militar era que el peronismo estuviera en el 40% y que en una segunda vuelta el 60% no peronista pudiera presentar un candidato único, lo que no sucedió, porque además el no peronismo fue muy dividido. Exacto. Apareció la candidatura de Manrique por primera vez en aquella elección, Federal, el Partido Federal, que fundaron una alianza con los partidos provinciales, que muchos gobernaban en varios distritos. La nueva fuerza de Alzogaray, que llevó como candidato a Julio Chamizo. Exactamente. Y el partido oficial, o el candidato oficial, que había sido funcionario de Lanuse, que era el brigadier Ezequiel Martínez. Exacto. Tal cual. Exacto. Sí. Qué personajes, qué historia que hemos pasado. Claro. Bueno, es importante. Generalmente los chicos saben poco de esto. Y digamos, salvo algunos que se meten mucho en el estudio de la historia. Bueno, con nosotros estuvo hace 2 semanas Emilio Campo. Sí, claro. Claro, gran historiador. Sí. Que es economista. Es economista de profesión. Es economista de profesión. Pero escribe libros de historia. Es muy buen historiador. Yo lo sigo mucho. Bueno, escribía mucho en Todo es Historia también. Claro, en Todo es Historia. Yo hice un curso en junio, donde di un seminario del mito a la historia, un paso. Se pone del lado de Alberdi, ¿no? Enfoca la historia de ese lado y desmistifica muchos que en la historia los hicieron, digamos, héroes. Es un tema importante, pero en realidad, y es más, fue un gran operador en Wall Street. Y de repente se toma un año sabático y se fue a estudiar a Londres sobre los documentos. ¿Qué es lo que hace una historia? En realidad, si uno tiene el método de estudio, vos estudiando sobre los documentos, llegás a algunas conclusiones importantes. A mí me gusta mucho la historia oral. Aprendí muy cerca de una historiadora, Eve Clementi, que hacía un trabajo que era entrevistar a la gente sobre determinados procesos y situaciones y lugares. Entonces aprendí un poco de ese método y tuve la suerte, por mi cercanía con la actividad política, de conocer a protagonistas de la historia o a testigos preferenciales de determinadas situaciones históricas. En el caso de Morroig, dado que me preguntaste, sentí la necesidad de escribir ese trabajo que empezó como un trabajo publicado en Todo es Historia, porque conocía a muchos de sus colaboradores, a sus amigos más cercanos. Después te voy a contar algunos chimentos, porque mi tío era radical, muy amigo de Balbín, y algunas entrevistas, algunas reuniones se hicieron. Te voy a dar un dato para que lo agregues a tu libro. En Humberto 725. ¿Cómo no?
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La prevención es tu mejor herramienta de trabajo. Evita accidentes conociendo los riesgos y usando la protección adecuada. Es obligación del empleador proveerte los elementos necesarios. Para más información, ingresa en www.srt.gov.ar. Prevenir es trabajo de todos los días. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Producción y Trabajo. Presidencia de la Nación. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomía.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. All veils and misty, streets are blue. Almond looks, that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists, but none has your beauty. I see your face and I will survive. Mystify me. Mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All those stars that shine upon you, where they kiss you every night. All veils and misty streets are blue. Almond looks, that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving, yeah, we're leaving broken hearts behind. You mystify me. You mystify me. You're eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars that shine. Seguimos en Café y Finanzas. Por supuesto. Le digo, hemos vivido un corte excepcional, ¿eh? Cuánta experiencia, cuánto conocimiento, cuántas vivencias. Sí. Le permite a uno a veces los años, ¿no? Pero creo que alguna vez nos va a tener que entrevistar a nosotros.
Porque Mejor mira, no, entre deje, los- no, se agregó entre los el tres. doctor Malano. Sí, más o menos. Le hago la cuenta ¿Cómo está? exacta. No se la hago No, exacta. no. Pero entre los tres superamos los 200 años. 200 años con IVA o sin IVA. No, si le agregamos el IVA, chao. No le agregamos Estamos fuera de ningún competencia. impuesto. No, estamos exentos ya de cualquier cosa. Usted puede decir lo que quiere, Malano también, yo también. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Los autos aumentaron entre un 60 y 80% de lo que va del año. ¿El auto? Los autos. ¿Los autos? 0 kilómetros. Yo me compré uno 1903. ¿Pago impuestos? No. Usted no se compró un 1903. Usted quisiera tener uno en la colección. Bueno, pero... Nadie me quiere comprar una Bugatti. ¿No lo quieren comprar o No, qué? no me quieren comprar. ¿Usted qué quiere? ¿Que se la regalen? ¿Un No, canje? no son mis ¿Qué honorarios quiere? ahora. ¿Ah, sus honorarios? Sí. Bueno. ¿Qué va a asesorar a Bolsonaro? No le Está alcanza. está en venta el de Hamilton, pero bueno, no sé si... Bueno, de acá también vendieron los botines de Escoco por 2 millones de mangos. Así. Bueno, había que juntar unos pesitos. En este país, ¿eh? Había que juntar unos pesitos. Claro, No después- sé qué le va a pasar, ¿no? Yo le voy a agregar un dato económico antes de volver a la historia con el doctor Malano, que Malano no es que escribió, hizo la historia. Es parte de la historia. No es parte, él la hizo. ¿Él la hizo? Sí, se adelantó 2000 años. ¿Qué es historiador también? No, él es... él como actor. Claro, vive. Ah, mire. Claro. Pero le voy a decir una cosa. Pero le está deschavando demasiados años. No, lo estoy haciendo... Pregúntele si tiene libreta en reglamento o en DNI. No, ni existía la libreta. ¿Tampoco? No, ni ¿Quién existía. le identificara por... Sí, a los Ni las sopapos? huellas digitales existía. Pero espere. Te comento una anécdota. En el echa. registro de ANSES Lo echa. figuro... No existe. No, figuro que no ¿Cómo? existo. Femenino. Figuro con libreta de enrolamiento y me dice, no, usted no existe. Tal cual me dijiste vos, un empleado. Y me dice, usted no existe. Es que No, ¿cómo no no existo? Le doy el número y dice, no, el número coincide, pero usted tiene libreta, es DNI ahora. O sea, No. lo que estaba O sea, que en una empadronado. época, el número de documento era el mismo para el hombre y la mujer. Se aclaraba si era femenino o masculino. El otro macho. Bueno, Antes, pero eso después sí. se dijo, no, terminemos con esto y se unificó. Y ahí No, empezó como, el DNI, pero... como podría certificar nuestro invitado, esta anécdota es de la protohistoria de los No había Terminemos papel porque en esa se nos caen los almanaques. Terminemos. Vamos a seguir charlando con el doctor Diego Barovero, historiador. Realmente que conozca tanto a uno de lo que pasó en este país es increíble. Pero, a ver, si uno tiene que hablar del radicalismo, Diego, yo creo que para mi gusto, yo sigo la política y sigo otras cosas, otras actividades del país, pero bueno, hay ciertos y puntuales referentes. Irigoyen, Ilia, Alfonsín, Jarolaski. Está muy bien esa referencia que haces, está perfecto. Son aquellos que me dejaron algo en la historia del radicalismo. Como hay muchos otros, pero creo que Irigoyen, el doctor Ilia, Alfonsín, Jarolaski. Después vienen los más modernos. Irigoyen es el fundador de la democracia participativa, es el primer presidente realmente elegido por el pueblo. Por primera vez, luego de la aplicación de la ley Sáenz Peña en 1916, votan los hombres, obviamente, mayores de edad, todavía no votaban las mujeres, pero es la primera elección en la que no hay fraude y se vota con padrón militar y voto secreto. Eso es lo que determina la sorpresa de la elección del 16, en la que por primera vez no hay un candidato oficial, porque siempre el presidente elegía a su sucesor, desde los años de Mitre en adelante, y en esa elección Irigoyen, siendo candidato proclamado con muy poquitos días antes de la elección del 2 de abril del 16, resulta electo, sin mayoría en el colegio electoral, pero el colegio electoral, unos pocos meses después, ratifica la voluntad popular y Irigoyen se convierte así en primer presidente democrático, por decir, en cuanto a la legitimidad de origen. En el caso de Ilia es un presidente poco valorado, porque en realidad los números de Ilia, que se analizan a posteriori de su presidencia, terminan demostrando que fue una gestión económicamente exitosa, socialmente muy importante y además con algunas decisiones políticas fuertes. La primera de ellas es el levantamiento de las proscripciones que pesaban sobre el peronismo. De hecho, en las elecciones de 1965,
el peronismo, bajo otra denominación, porque se llamaba Unión Popular, vuelve a participar. Y gana la elección legislativa del 65. Y además Ilia y Irigoyen tienen además esa particular característica de ser presidentes de una enorme honestidad personal, gente que entró a la Casa de Gobierno y salió muy pobre. Sí, tal cual. Gente de una gran honestidad y gente de bien. En el caso de Alfonsín, lo que hablábamos al principio del programa, está unido indisolublemente a esta última gran epopeya cívica del 83. Es historia contemporánea, pero ya se la puede empezar a analizar en perspectiva, y creo que las pasiones se han aquietado. Las críticas sobre Alfonsín en materia económica, en materia de algunas decisiones, creo que quedan en un segundo plano cuando lo que se analiza es el contexto general y la trascendencia de lo que fue su obra de gobierno en lo institucional. Juicio a las juntas militares, restauración de las libertades, vigencia de la reforma universitaria, que había sido muy discutida porque la reforma universitaria cumplió 100 años, pero no rigió durante 100 años en forma ininterrumpida. Los principios de autonomía, cogobierno, libertad de cátedra. Después se rompen. Se rompen. 68 se rompen la noche de los bastones largos, se rompen en determinados momentos de nuestra historia, incluso en la década del 30. Y con respecto a Jaroslavski, que lo trajiste a colación, yo tengo la satisfacción de ser amigo de muchísimos legisladores que fueron compañeros de Jaroslavski en esos 6 años fundacionales de la democracia. Te diría que los legisladores peronistas tienen por Jaroslavski un respeto y un afecto, un cariño, que a veces creo que es mayor que el de sus propios correligionarios. Tengo la suerte de haberlo conocido a Antonio Cafiero, a Miguel Unamuno. Soy amigo de Lorenzo Pepe, que es el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón. Quieren enormemente a Jaroslavski porque además lo que valoran era el compromiso de la palabra dada cuando había que bajar a un recinto y acordar temas en sesiones. La vida parlamentaria tiene altibajos, tiene momentos, pasillos. Cada uno tiene que hacer su papel. El que es oficialista defiende a su gobierno y el opositor se tiene que oponer. Pero también hay un código, hay pactos de caballeros, y creo que en ese sentido Jaroslavski trajo a la vida parlamentaria argentina el don de la palabra y de la rectitud de conducta, y eso se lo reconocían sus propios adversarios. Eso es importante. Acá en el libro ¿no? que vos tenés, espérate, dice El radicalismo de mañana, por arriba se ve el nombre de Ricardo Rojas. Claro, es un libro que escribe Ricardo Rojas en el año 31. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Claro, rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Es el creador de la historia de la literatura argentina. Un intelectual, tal vez, me atrevo a decir, el más importante intelectual, personalidad del mundo de las letras y de la cultura, que en el momento en que cae Irigoyen decide hacerse radical y afiliarse. O sea, no cuando estaba en el poder. Se hace radical en el momento de la derrota. Él dice, no en el momento de las canonjías, sino en la hora de los vejámenes. Y escribe este libro que se llama El radicalismo de mañana, que nosotros desde el Instituto Irigoyeniano hemos reeditado hace poco, con un prólogo mío que antecede el trabajo histórico. Creo que lo que da es el contexto del radicalismo como partido popular, pero con una profunda, con un gran raigambre en la historia nacional, porque hace toda una historia de la Argentina desde la Revolución de Mayo de 1810 y llega a esa etapa nefasta de los años 30, cuando dice, acá está la continuidad de la vida institucional argentina, acá están los ideales de Mayo, los ideales de la libertad, de la independencia del 16, acá tenemos la Constitución Nacional, Sarmiento, la obra educativa, el Estado federal. Creo que es un gran trabajo donde además introduce cosas, Ricardo Rojas, que hoy se dicen mucho, y para decirlo en 1932 era todo un tema. Habla de la democracia social, que parece que fuera una novedad. Claro. Y lo dice alguien que no era político, era literato. Sí, sí. Y no sé en realidad cuál había sido su carrera sé que se había dedicado a la filosofía y a las letras, pero no sé cuál había sido su título de origen. En realidad él es un autodidacta. Y después es doctor honoris causa por varias universidades, San Marcos Lima, distintas universidades le dan el doctorado honoris causa, incluso el gobierno de facto del 30 lo propone como miembro de la Academia Argentina de Letras y él lo rechaza porque no está dispuesto
a ingresar a la Academia de Letras bajo un gobierno de facto, pero era una figura que había escrito poesía, literatura, cuentos, obras de teatro como la famosa Ollantay. Él tiene un vínculo muy fuerte con todo lo que era americano, con lo que es el origen americano, en una época en la que, me refiero a fines del siglo XIX, principio del XX, cuando acá había una especie de campaña europeizante en lo cultural, Ricardo Rojas lo que busca es las raíces de lo indiano, de lo autóctono, de lo americano, sin renegar de la herencia hispánica. Entonces hace un mix ahí, una fusión, y defiende la identidad cultural argentina y americana. Siguiendo un poquito con ese repaso de la galería de estos referentes del radicalismo tan importantes, ¿sabés qué me gustaría de vos, que sabés tanto de la historia y sobre todo el radicalismo? Una mención de Frondizi, Oscar Allende. Dos dirigentes importantísimos del radicalismo, Si con bien una se gran fueron, trayectoria. Ponerle del clásico radicalismo. Eso es lo que pasó en el año 1956. En el 56 se produce la ruptura del radicalismo, es decir, durante la Revolución Libertadora, la discusión en torno a la modalidad de elección del candidato a presidente. Arturo Frondizi tenía la mayoría de la convención radical. Sus opositores proponían el voto directo para elegir el candidato a presidente. Cuando la convención de 1956 en Tucumán lo proclama candidato a presidente a Frondizi, el otro sector, que es donde confluían distintas tendencias, también disímiles entre sí, esos matices, esas líneas internas típicas de los radicales, Amadeo Sabatini, Ricardo Balbín, Crisólogo Larralde, los unionistas de Julián Sancerni Jiménez. ¡Qué pichones de Bueno, la historia! forman la Unión Cívica Radical del Pueblo y proponen la elección del candidato a presidente por voto directo. Y ahí hay una interna entre Balbín y Miguel Ángel Zavala Ortiz. Gana Balbín, la fórmula es Balbín del Castillo, que es la que pierde contra Frondizi Gómez, porque Frondizi tenía vía Frigerio el pacto con Perón, que ordena el voto del peronismo, que y estaba antes se proscrito. produce la reforma de la Constitución. La del 57, exactamente, 1957. Modifica el artículo 14, agrega el 14 bis. Exacto, se agrega 14 bis con los derechos del trabajador, de los sindicatos y los derechos de la seguridad social. Exacto, fueron épocas importantes, ¿no? Por eso yo le menciono personajes que a mí me han quedado Claro. grabados de la historia, que si bien casi todos tienen origen radical. Frondizi fue electo como radical, porque Claro, él por era eso, candidato por la la Unión UCRI. Cívica Radical Intransigente. Exacto. Después lleva adelante una política de Pero gobierno. en este caso muy ayudado por el peronismo, ¿no? Sí, sí, el peronismo votó masivamente por Frondizi. Hubo algunos peronistas que votaron en blanco, pero la orden categórica de General Perón en el Era exilio fue votar a votar a Frondizi. Frondizi. Vino en un disco esa orden. Tal cual, sí, sí, sí. Vino en un disco, en un discurso de Perón, sí, sí. mandando a votar por el candidato de la Unión Cívica Radical Ahora, dice Intransigente. la historia que es el estadista o el primer estadista más reconocido en Argentina, ¿es así? Frondizi es un tipo que planteó cosas muy importantes en un momento en los que no estaban en la agenda pública. La cuestión de la siderurgia, la cuestión del Petróleo. autoabastecimiento Sí. petrolero, la industria petroquímica. Creo que el problema de Frondizi fue la debilidad de origen, precisamente por efecto del pacto, o sea, no eran votos propios, sino que eran votos prestados, y después la debilidad frente al régimen militar que se retiró pero condicionó la entrega del poder. Los Exacto. militares le hacen 34 planteos durante los 4 años de gobierno. muchos y de después- azules y colorados. Exactamente. Eso termina con Azules y Colorados, que es durante el gobierno de José María Guido, que es quien trata de finalizar el mandato, completar el mandato de Frondizi. Exacto. Hasta las elecciones del 63, que es cuando resulta electo Arturo Ilia. Diego, y según dicen, el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre se dijo de Oscar Allende, yo te voy a agregar uno más, yo te agrego a Anselmo Marini. Creo que fueron sí, bueno. dos grandes gobernadores de la provincia de Buenos Pero Aires. tuvo menos preso porque siempre se quedó en el radicalismo. Claro, don Anselmo Marini además era un hombre de la vida parlamentaria, había Claro. sido legislador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, y de hecho habían sido legisladores juntos con Oscar Allende. Yo tuve la suerte de conocerlos a los dos, y me acuerdo cuando el radicalismo cumplió 100 años, en el 1991, se hizo un acto en el Congreso en el que Allende y Anselmo Marini se volvieron a encontrar después de muchos años y se dieron un gran abrazo. Oscar Allende fue, además de un gran gobernador, un excelente parlamentario. Fue miembro del bloque radical en los últimos años del gobierno de Perón, de 1952 a 1955.
pero él categóricamente había tomado partido por Frondizi y él se va a la UCRI cuando se divide el radicalismo. Ajá. Pues déjeme darle una primicia, sí, el doctor Malano va pensando para mañana. Para mañana, Sí, pero sí, ¿qué vamos a tener otro programa mañana? Mañana tiene que salir. ay, Está, y lo enviamos al doctor Malano. Al doctor Malano. Le voy a decir una cosa, que Bolsonaro piensa abrir los mercados con hoy está 3.75 el real. Él lo piensa abrir con un real de 5. ¿Ok? Con lo cual, esa pequeña devaluación y el atraso que Ratazzi lo criticó ayer duramente al gobierno, diciendo, bueno, tendríamos que tener un dólar de 40, y esta mañana en una radio colega yo le hice alguna corrección a Ratazzi, diciéndole, bueno, eso sería el piso, pero en realidad necesitamos menos impuestos, un dólar más alto de 40, no se podemos jugar solamente con un precio, hay que impulsar la industria, hay que impulsar los servicios, hay que exportar más, y una devaluación no se da solamente porque yo toque el precio del dólar hacia arriba, sino también porque acomodo otras variantes. Y en realidad Argentina tiene una variante muy deprimida, que es el tema educación. Esa está devaluada por sí. Con lo cual después, en algún momento, le hicimos una entrevista al doctor Zablowski, por ahí enganchamos algo y lo podemos pasar, y él se expresa bien sobre el tema de educación y, digamos, está haciendo todo un largo trabajo con los otros rectores de otras universidades, tanto públicas como privadas. Un tema importante. Y la única vez que Argentina tuvo un presidente de rectores de universidades fue cuando estuvo Porto, que fue el rector de las universidades a nivel internacional. Tema importante para entrar en la educación, ¿no? Que es una de las variables en economía que más pesan, también para el conocimiento y para poder, no solo a un abogado hay que formarlo, a un economista o a un militar hay que formarlo solamente con su especialidad, hay que meterle muchas materias de conocimientos y de cultura como es la historia, si no nunca vas a llegar a alguna conclusión que sea por lo menos defendible. Una de las cosas que hay que enseñarle es argumentar, otra de las cosas que hay que enseñar es a escribir, que los puntos y comas son importantes cuando uno escribe. ¿Son tan importantes, doctor Malano, cuando usted presenta una defensa de alguien que está preso? Muy importante. El punto y coma, que no se sabe utilizar adecuadamente, casi quedó olvidado. El punto y coma marca en el discurso escrito una diferencia sustancial con la coma y con el punto. Es una continuidad eslabonada, pero con un quiebre dentro de la misma idea. Esto parece muy sutil. Hoy el punto y coma no se usa más directamente. El final del punto y coma lo puso la computadora cuando no incorporó el punto y coma. Sí. Pero en realidad, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista de la redacción, el punto y coma es fundamental y es una herramienta poderosa del idioma castellano. Es decir, hay como un disvalor del idioma castellano y quizás sea uno de los idiomas más importantes del mundo, además de uno de los más hablados. Tiene una riqueza estructural fundamental que se va perdiendo porque, bueno, los sajones manejan el dictamen tecnológico de la computación y el idioma castellano ha quedado un poco al costado, pero en realidad la humanidad pierde una riqueza enorme en un idioma verdaderamente muy rico, ¿no? No sé, bueno, no es mi especialidad, pero no sé lo que piensa acá nuestro invitado, que sustancialmente lo veo ligado al tema mucho más que yo. Al idioma lo afecta también esta simplificación que traen los mecanismos de comunicación de los dispositivos, ¿no? Sí, hoy en el WhatsApp se pone cualquier cosa. De separación. No se escribe todo de corrido, no se usan mayúsculas, no se acentúa, se abrevia. Se abrevian con abreviaturas inexistentes. Si te mandan un abrazo te ponen A, B, Z. Exactamente, sí. ¿O por qué una P y una Q? Y los chicos hablan así, porque ellos, además, es con el medio con el que se comunican. El chat, el WhatsApp. Sí. Es como la palabra de telegrama que había que reducirlo para que no salga tan caro. Antes había que reducirlo. ¿Te acordás? Sí. O sea, pero volviendo un poquito a la historia y a Diego, permítanme que sea reiterativo. Si bien hablé de una galería de personajes, obviamente de cuadro de honor, me gustaría preguntarte por dos que me quedaron pendientes. El Coti Nosiglia, ¿qué significó para el radicalismo o significa? Y no puedo dejar de preguntarte por Lilita Carrió.
Coti Nocilia es una persona que sigue teniendo actuación política de muy joven. Pero tuvo una militó y estuvo fundamental muy en la vinculado época a de Raúl Alfonsín, Alfonsín, claro. sí, sí. Fue uno de los hombres más cercanos a Alfonsín, un colaborador leal, muy, muy afecto además desde el punto Él de fue, vista. él fue de alguna manera que impulsó la renovación. Enrique es un dirigente político importante que proviene de la militancia política desde los tiempos de la coordinadora, Tal cual. pero muy cercano no solamente a Alfonsín, a un núcleo de dirigentes y de personalidades como Con Raúl decisión, Borrás, poder de Roque decisión. Carranza, gente que tuvo mucha influencia en el primer periodo de Alfonsín. Fallecen tempranamente durante el gobierno de Alfonsín, vos te acordás, Raúl Borrás fallece en el 85, Carranza fallece en el 86. Entonces, Enrique, siendo muy joven, tuvo responsabilidades muy altas, muy elevadas, porque estaba muy cercano afectivamente e intelectualmente a la figura de Alfonsín hasta el final de sus días. De hecho, hoy sigue siendo un dirigente importante en el radicalismo, integra el Comité Nacional, es un dirigente que en la capital federal se mueve mucho, tiene mucho consenso, busca consenso entre distintos sectores. Con respecto a la doctora Carrió, que la mencionabas, la doctora Carrió, que no proviene de una militancia extensa en el radicalismo, su primer cargo político Ella dice es que por sí el en radicalismo. Chaco. Su padre era un dirigente importante de Chaco, muy cercano afectivamente a Raúl Alfonsín. Pero el primer cargo público que ocupa la doctora Carrió es como candidata, como convencional constituyente en 1994. Por el radicalismo, en la reforma del 94, pero no tenía militancia partidaria. Ella hizo carrera en el Poder Judicial en la provincia del Chaco. Su padre, por el contrario, era un dirigente radical chaqueño tradicional, siempre vinculado a Raúl Alfonsín. Y la doctora Carrió tuvo poca militancia en el radicalismo, porque si tenés en cuenta que asumió en el 94 como convencional constituyente, después fue diputada nacional, y finalmente en el 99-2000, durante el gobierno de la Alianza, ella se va del radicalismo y funda el ARI. O sea, tiene muy poco tiempo ella en el radicalismo. Lo que la gente visualiza que ella representa ideas, principios, algunos valores que están muy ligados al radicalismo. Culturalmente ella toma temas del radicalismo, que seguramente le vienen por herencia, por cultura cívica, por influencia familiar. Ajá. Son temas importantes esos, ¿no? Bueno, cada uno tiene su opinión, a lo mejor no sé si la hace tan bien la doctora Carrió al gobierno actual, pero bueno, es un tema... Pero ya está fuera del radicalismo, ella misma se encarga. Ella tiene su propio partido, es claro, como sí, la coalición hablar cívica. de Cristina y te dicen, no, ya no estamos en el peronismo, está en Unidad Ciudadana. Ajá. Es un tema más que importante, ese tema. Tenés otro libro, ¿no? Otro libro Bueno, ese es el más reciente. Ese es un libro que salió en el 2016, cuando el radicalismo estaba cumpliendo 125 años de historia. Mencionemos el nombre porque ¿Es el partido más viejo? Es el partido más antiguo de la República ¿Más Argentina. antiguo que el autonomista de Corrientes? Más antiguo que el autonomista de Corrientes. Mira vos. Siempre me había quedado esa duda. Vino bárbaro. La Unión Cívica Radical está fundada en julio de 1891. Y ahí hay un compendio, ese es un libro que es un compendio de historia radical, no solamente, no como un libro, es una construcción de distintos artículos, notas, ponencias que yo tuve que hacer sobre distintos aspectos del radicalismo a través de los años. Los compendié en ese libro. Lo que quería decir es que se llama UCR, su historia, su doctrina y sus nombres, porque ustedes hablan del libro y esto no es televisión. Exactamente. No, tenemos acá. Sí, nosotros nos vemos, pero... Podés ponerlo a la cámara y ahí se va a ver. Obviamente escrito por Diego Alberto Barovero. Ajá. ¿Y ahí también tratás de los temas de la historia económica del radicalismo? No, muy poco. Muy poco. Muy poco, muy poco. A veces hay algunas referencias cuando se refieren a capítulos que se refieren a las presidencias radicales. Ajá. Pero no desde el punto de vista... Yo creo que el radicalismo no tiene una doctrina económica. Yo te diría que el radicalismo sí tiene una doctrina política basada en el típico liberalismo político, al que se le fueron incorporando algunos aspectos en materia social, que ahí tuvieron mucha influencia personas como las que vos nombraste, Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Crisólogo Larralde, que es el inspirador del artículo 14 bis de la Constitución. Así que creo que en ese sentido el radicalismo lo que tiene es una visión más ecléctica en materia económica
y tiene a veces la necesidad de inclinarse un poco más hacia posturas más liberales, pero que en general cuando ha gobernado ha tenido una proclividad a ser más estatista, más intervencionista. Sí, el caso del petróleo, ¿no? Sí, fundamentalmente, claro. Bueno, el radicalismo es el que crea YPF en la presidencia de Irigoyen en el final. El que le da el desarrollo es Alvear. Exacto. Y lo nombra el coronel e ingeniero Enrique Mosconi. Y hubo muchos caudillos, digamos, parroquiales, como se llamaban en ese momento. Las parroquias era como se dividía la capital federal en el siglo XX. Y ahora son las No, y ahí Claro. hay una cortadita en San Telmo que lleva el nombre de un caudillo radical que vive ahí en Humberto al 600. Giufra. Que yo conocía al hermano de él siendo yo muy chico. Eduardo Giufra y José Modesto Giufra Claro. eran dos hermanos que fueron legisladores del radicalismo y además trabajaron mucho el tema del petróleo. Y Eduardo Giufra era abogado, como vos. Exactamente. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Be the same. Girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Feels so right, girl. That's the word. Knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems that life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Seguimos en Café y Economía cuando son 13:35, 1:35. La temperatura, bueno, vamos a darla a dedo, más o menos 23 grados. Futuro o lluvia. Próximo tema, ¿qué va a pasar con el dólar? Son temas que nos van haciendo, pero también tenemos que aprender a escribir. Ya en algunos segunditos vamos a tener una invitada, ¿no? Que va a hacer una comunicación telefónica que va a dar el 2 de noviembre, si no me falla la memoria, voy a buscar por la duda, recursos para una escritura creativa, animate a enfrentar una hoja en blanco y encuentra tu creatividad. Lo da Karina Batay, es abogada, y es el 2 de noviembre. El 2 de noviembre da este taller de escritura, viernes 2 de noviembre del 18, de 13 a 14 horas, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Voy a tirar el micrófono y me voy a ir, todos abogados me voy, tiro los micrófonos, me voy. Y entonces, por supuesto, ya la tenemos en línea. Voy a ver si el productor dice que estamos enganchados. Bueno, ¿cómo estás, querida? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, tratando de aprender a escribir, porque hasta ahora voy por los palotes. No, me imagino que será muy bueno. No. Todo hay que tener constancia en la escritura. Recién le estaba diciendo exactamente lo mismo a mis alumnos. Porque aprender a escribir se hace y se aprende escribiendo, no hay otra. O sea, es como jugar al tenis, ¿no? Tenés que darle duro al frontón hasta que te devuelva bien la pelota, ¿no? O sea, no hay forma de zafar de esa. Ajá. Bueno, acá tenemos algunos invitados y el doctor Malano, que está siempre con nosotros, y el doctor Barovero. Ambos son abogados igual que vos. Vas a dar el taller en el colegio público de abogados. Bueno. Y entonces... No te espero entonces el viernes. No, a mí no me esperes porque yo vengo de otra carrera, vengo de ciencias económicas. No importa, pero nosotros abogados pueden venir. No, pero nosotros vamos a hacer un piquete frente al colegio de abogados, no te aflijas. Claro. Está muy bien, es parte de la creatividad. Es parte de la creatividad. No? Bueno, acá, mirá, estábamos en un tema, ¿no? El uso del punto y coma. Efectivamente. Y acá el doctor Malano, por supuesto, ahí seguís con él. A ver. Para que discutíamos que no se usa el punto y coma ahora. ¿Cómo estás? Te habla Ricardo Molano. Hola, ¿qué tal? Y ¿Qué Carolina, tal? Buenas tardes, Ricardo. Encantado. La pregunta, como las casualidades no existen, tal cual decía Borges, apareciste vos en escena y minutos antes habíamos entrado en un tema que era el punto y coma, una casualidad, una digresión sobre el trabajo que estábamos hablando en la mesa en el día de hoy. En dos palabras, el punto y coma juega un rol en la escritura castellana y tiene un rol de importancia, ¿no es cierto? Aunque hoy ya no se lo use y quizás quede abandonado por la tecnología, ¿no? Quede abandonado, pero a mí me encanta. Son herramientas que están y están al alcance de todos y está buenísimo porque no te separa una frase como un punto y aparte. Es como una continuación, ¿no? Es lo que te da para una lectura el esperar y seguir con la frase, ¿no? O sea, es como la coma, te da como un respiro al estar leyendo. Y bueno, algo de eso estábamos, por supuesto, de un modo mucho más precario, tratando de transmitirle a los oyentes nosotros. Pero qué bueno que haya estos talleres de escritura donde se rescate, como estábamos conversando con nuestro invitado, el doctor Barovero, que en este minuto la tecnología simplifica tanto la conexión, la comunicación por conexión, que la gente verdaderamente casi abandonó el esquema de redacción tradicional, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Sí. Es como que no da pie, o sea, hasta en un WhatsApp no poner una coma es no voy, y entonces ¿qué? ¿Venís? ¿No venís? O sea, claro. Voy más tarde, o sea, es como que todo está simplificado, ¿no? O sea, no es lo mismo con el porqué y la cruz y la Q, ¿no? O sea, y uno no se da cuenta que a veces en una redacción lo pone.
Sí, Es decir, efectivamente. No está bien, ¿no? Efectivamente, lo cual el curso es muy interesante para prolijar Muchas y dentro de lo que creo, es una opinión personal, pero dentro de lo que yo pienso, saber redactar implica también poder entender, facilita la comprensión de textos, algo que es tan complejo hoy para el mundo educativo, un tema sustancial. Yo creo que el que aprende a redactar aprende a entender los textos que se le presentan bajo el análisis, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy con un tema con unos alumnos que estamos en un club virtual, digamos, que se llama Slow Reading Club Argentina. Si bien está toda la sigla en inglés porque viene de Nueva Zelanda, este invento, y es el tema de leer lento. Yo, leer lento. Abogada, leer lento, porque las consignas, y se lo he dicho a mis hijas inclusive, que lean lento porque no entienden. Lo mismo cuando uno va a mesas de entradas y te leen así nomás y las contestaciones que uno ve, es porque no leen bien. Y eso viene de Añares, el tema de leer mal. Claro. Leer mal, leer apurado, y no se disfruta la lectura si uno no lee lento o lo vuelve a releer. No está mal releer, ¿no? O sea, no está mal releer, sí. Y leer lento facilita la comprensión del texto, digamos. Facilita la comprensión y facilita, ¿sabe qué? El tema de explorar con los sentidos. Te tomás la lectura de otra manera, la lees a través de un modo que si hay que, no sé, el autor expresa el perfume de una flor, tratar de olerlo, o si expresa un grito, tratar de escucharlo. O sea, leer también con lo que implican los sentidos, ¿no? No es a leer esa verborragia que yo escucho a veces en los audiolibros mismos, que leen rápido, qué sé yo, como para ganar tiempo, y no se disfruta la lectura. O sea, la lectura la tenés que disfrutar tanto como la tenés que escribir, ¿no? O sea, me parece que son dos condiciones básicas del ser humano, que encima estamos dotados de estos sentidos maravillosos que nos da la naturaleza como para leer y como para escribir. Yo creo que la tenemos que aprovechar al máximo. Indudablemente. Y si uno lee mal, lee rápido, lee mal. Lamentablemente es así. Yo no conozco una solución. Si lee rápido, lee mal y posiblemente entiende mal. Y entiende mal, claro. En este momento, ¿vos creés que la tecnología, indudablemente, primero que es inexorable, o sea, es inútil tratar de evitarla? En contra. Pero ¿vos creés que la tecnología admite la posibilidad de volver a, por lo menos a refundar la escritura dentro de lo tecnológico, de la comunicación tecnológica? Sí, hay muchos lugares, doctor, que hay sitios donde inclusive jóvenes, y yo también me incluyo, están escribiendo en plataformas. Y han organizado premios en distintas plataformas. Hay mucha gente joven que se ha largado a leer, a escribir, digamos, y tienen la motivación de un premio, de un reconocimiento. En lo que es en el formato plataforma, digamos. Sí. Y hay una especie también como si fueran de jurados virtuales donde te califican. Bueno, hay una esto nos da una posibilidad muy interesante de asistir, y otro ángulo de lectura para el curso que estás preparando en el Colegio de Abogados. Y te agradecemos tu nota, y lo que te vamos a pedir es que vengas después del curso y nos cuentes cómo fue. Buenísimo. Ahí estaré, entonces, después nos hablaremos. Pero la verdad que me gusta el tema de que los abogados se animen también a explorar algo que también ellos escriben, y me incluyo, escribimos un montón. Sí. Y también en esa escritura puede salir partes creativas que todo el mundo la tiene. Lo que pasa es que hay que buscarlas, hay que meterse adentro de uno y explorarlas para sacarlas, ¿no? Y generarlas. Nada más que eso, y generarlas. Bueno, te agradecemos la nota y tu visita acá. Te esperamos en el piso después del curso. Bueno, por supuesto, ahí estaré. Les agradezco muchísimo, como siempre, la atención de ustedes. Que sigan muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.
y Finanzas, recomendamos este curso. Siento que los pobres que los que pertenecemos a otro consejo estamos excluidos. El doctor Da Pena y yo vamos a hacer Eligieron otra carrera. Elegimos otra carrera, bueno. Ahora, hay un justificativo. No, por eso vamos a hacer un piquete, ya dije. ¿Piquete? ¿A los abogados le va a hacer piquete? Sí. Ah, bueno. Se va a poner interesante. ¿Le gustó eso? Hablando de abogados... No, usted no se escape con los abogados. Dígame. Usted esta noche va a No estar me llevo bien con los abogados, pero... ¿Usted va a estar esta noche frente al televisor? No. No, bueno, está bien. Me voy al Centro Cultural Kirchner a ver un espectáculo. Pues si no me pongo muy mal y la verdad, no tengo ganas de ponerme mal. Y menos por el fútbol. Ajá. Porque usted piensa que va a perder. No. Si Boca va a jugar la final con River, ya lo vengo diciendo hace rato. A cualquiera que me conoce le puede preguntar. Ajá. Y va a ganar Boca, va a jugar partido ida y vuelta y le gana Boca. Olvídese. Es lo único que va a ganar en el año. Entonces la principal inversión es jugar a la mano de Boca. Para mi gusto, sí. Ya no se olvide que Boca va ganando 2-0 a Brasil, que ganó acá, obviamente, en el primer partido. Bueno, yo para saber dónde voy a invertir mis pesos. Y invierten en alguna compañía de aviación que vaya a Brasil, porque después no van a ir a ver a Bolsonaro. Bueno. Seguimos con la grata presencia del doctor Diego Barovero. Y Diego, como historiador referente a la política, después de haber hecho un repaso de la historia, así del radicalismo y de tanta gente con tanto currículo, con tantas cosas buenas, que se desempeñó básicamente el Poder Legislativo, comparado con lo que es hoy. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la sociedad. No se puede medir, no se puede medir con la misma vara. Son circunstancias diferentes. La sociedad es diferente, es distinta hoy, elige de otra manera, los modos de relacionarse y de comunicarse son otros. Vos pensás que alguien como Irigoyen, que fue presidente en el siglo XX, no tuvo teléfono. Hacía política cara a cara y boca a boca, no hablaba en actos públicos. Sí, bueno, entonces son modalidades de época. Hoy en día el que comunica de otra manera, estamos en la era de la información, la imagen es todo. Hablábamos hace un rato del problema de la comunicación a través de los WhatsApp, de los chats, y cómo eso afecta el lenguaje. Creo que también hoy lo que tiene la política son otros lenguajes que no pasan necesariamente por la palabra escrita. Si nos retrotraemos en la historia vamos a ver que se hacía política a través de los medios gráficos. No había político que no tuviera su diario. Así fundó Bartolomé Mitre la Nación. Bueno, justamente acá vivió en esta casa vivió Aquí era el solar Mitre. donde estaba Exactamente. la casa de Mitre. La Valle 900. Claro, estaba la casa de Mitre. Después se ve que se hizo este edificio. Y después se mudó a la casa que está donde hoy funciona el Museo Mitre. Exacto. En la calle San Martín. No, yo básicamente me refería a la calidad de los debates. Cuando vos ves lo que era antes y ves a veces, yo suelo ver directo por televisión los debates que hay hoy en día, te digo que te da ganas de no sabés si es un show, porque aparte hay otra cosa, es como que vos ya sabés el resultado de lo que va a pasar y hablan porque para hacer cámara y justificar lo que ganan. Y está la modalidad de poner cartelitos en las bancas. Bueno, eso ya es una cosa. Sí, a mí eso es lo que te diría que menos me gusta. Sí, ya transformaron una cancha, en cualquier momento ponen una bandera. Respecto al otro te digo que cambió tanto la cultura política, pero no digo que sea mejor ni peor, cambió mucho y creo que ha bajado también. La calidad del legislador tiene que ver con la formación. Creo que esto es un problema que planteó Corrado al principio, el tema de la educación como un valor que es importante para el desarrollo de cualquier sociedad. Exacto. Ha bajado notablemente, producto de la crisis que afecta al país hace muchos años, ha bajado mucho la inversión educativa y no se privilegia la educación y la formación. Y eso también afecta a la sociedad y por ende afecta a sus referentes, a sus representantes, porque emergen de esa sociedad. Exacto. Sí, indudablemente. Y indudablemente también el modo de comunicar a la gente el resultado anticipado, lo que decía Jorge, del resultado de una elección o de una votación de una ley. Una votación, ya van sentados y dicen, no, vamos, nos faltan 3 votos, nos faltan 4, arreglamos. Bueno, que fue el presupuesto, sin ir más lejos. Terminar 5 a las 4, 5 de la mañana, ¿qué es eso? Este presupuesto, por ejemplo, es una ley de fondo, particularmente en un momento de crisis, una ley verdaderamente
muy importante, una ley bisagra, prácticamente que se iba a aprobar ya se sabía, era muy poco lo que se podía modificar. Vos ves los programas de televisión un día o 2 días antes, te dicen, no, vamos 32 a 58, 25, pero ¿qué es eso? Para mí es poco serio. Porque después vos ves que están legislando y dice cualquier cosa, si todos los resultados ya están propuestos. Es uno de los grandes temas que hay hoy. Pero claro. Y sin embargo, igual, ojo, se empieza a ampliar el número de diputados, dado que hay mayor cantidad de habitantes en la Argentina. Está sin actualizar. Está sin actualizar. Gracias a Dios, porque si encima tengo que pagar más sueldo, más Claro, asesores, no dejarlo sé, así. No ponele que ahora son 270, no sé, cerca de 258 diputados Claro, y 72 senadores. pasa a 300 y pico de... Debería estar en 300, sí, o por lo menos 300. 300, ¿no? Sí. Por Es el- uno de los parlamentos más pequeños de América, ¿eh? Sí. El ¿Ah, argentino, sí, sí, sí. Y sí, porque tampoco El tenemos... uruguayo no es más pequeño que esto. Bueno, el Uruguay es bicameral Cantidad también, de- por eso. pero es más pequeño como país, pero tiene un Claro, parlamento, bueno, tiene un parlamento proporcionalmente. grande proporcionalmente, sí. Y bueno, y el brasilero es un parlamento, Bueno, bueno, pero lo son hemos muchos, visto, son muchos, claro, Aquí también hay no una son- enorme población. Hay Para 30 y todo, pico para de el pobre. partidos, ojo, en el Parlamento actual de Brasil hay 30 y pico de partidos, Claro. por eso hace dificultosa las alianzas que pueda tener que hacer el presidente de Brasil. Ojo. Diego, ¿tenés una opinión formada sobre el efecto Bolsonaro? Creo que hay una tendencia mundial hacia los nacionalismos y hay un reclamo de descontento respecto de los partidos tradicionales o de la clase política tradicional. Los países, los pueblos, las sociedades se defienden con lo que tienen a la mano. Pero hay una tendencia hacia el nacionalismo que se evidencia en el cambio de signo político, sobre todo en las elecciones recientes en Europa, en Estados Unidos y ahora en América Latina también. Creo que además Brasil viene de un proceso largo de muy discutido en materia de corrupción, mucho descontento, mucha inseguridad. El problema del orden público también influye mucho en las sociedades, sobre todo en momentos de crisis socioeconómica. No tengo más que eso para decir. Como elementos de análisis no puedo profundizar porque no soy un especialista. No. Creo que avanzó con un discurso nacionalista y de orden. Que mucha gente le critica porque iba contra los negros, la discriminación de la mujer y todo eso, pero sin embargo lo votaron igual. Hay un artículo interesante sobre la política en Perfil del Domingo, lo escribe Cecic, que es alguien que da clase en Harvard, es europeo él, pero da clase en Harvard. Sus clases se llenan, hay que anotarse varios meses antes para darla. Y él lo hacen signos de pregunta, ¿no? Lo hacen signos de pregunta. Tomen Perfil del Domingo, lo hacen signos de pregunta y entonces dice, ¿no será mejor hacer tal cosa? Yo le pongo puntos suspensivos, antes que nos gobiernen mediocres y codiciosos. Es un poco el tema usado al revés que usó Bolsonaro para ganar, ¿no? Daría la impresión que en los distintos países, más allá de que estemos hablando del norte o del sur, de países desarrollados o no desarrollados, creo que hay también una demanda de los pueblos respecto de un concepto de un proyecto nacional. Aquel que plantee un proyecto político de orden nacional va a tener, creo que tenemos que volver a rediseñar un proyecto de nación y creo que va a tener a lo mejor una mejor llegada a su mensaje. Me parece que acá en la Argentina todavía eso no se está dando. Yo no escucho a ningún político, dirigente, por lo menos los de primera línea, que planteen la necesidad de un proyecto de desarrollo integral, pero que además plantea algo a futuro, ¿no? Un proyecto estratégico nacional, que es lo que sí se ha visto, por ejemplo, en liderazgos, no los voy a mencionar, pero en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, ahora en Brasil. Creo que es un elemento ausente del discurso político actual en la Argentina. Quizás se dé, es una opinión personal, porque se produjo la tecnología que genera un efecto de encandilamiento en la condición humana, encandiló con la globalización. Quizás fue demasiado acelerada la globalización y pasó por encima de tiempos
que requerían lo que muy bien decís vos, que es el tiempo de que los proyectos nacionales se pudieran enganchar en la tecnología y de alguna manera globalizarse. Y las sociedades se defienden, tienden a defenderse con lo que tienen a la mano. Y si tienen en la mano el derecho del voto, defienden. Es una sensación de autodefensa la que tienen. Exactamente. Yo el pienso político o el partido o la fuerza que interprete esa demanda, me parece que es la que termina siendo la que capitalice esa necesidad de definir y defender un modelo nacional. Como que la gente se sentía en una montaña rusa tecnológica con la globalización y que iba demasiado rápido para muchas situaciones pequeñas, quizás cotidianas, de cada comunidad. Es lo que comenta Eduardo Corrado, siempre lo destacó, el hecho cuando en Islandia convocan popularmente para que votaran si salvaban o no salvaban a los bancos con un empréstito, y la gente votó que no lo salvaran. Claro. Fue muy concreto. Islandia es una islita democrática. El otro ejemplo fue el del fallo del Tribunal Superior de Venecia, ¿no?, que condenó a los bancos italianos a pagarle a sus bonistas por haberle hecho invertir en bonos argentinos en la década del 90 al 2000. Claro. Entonces ahí le dijo, bueno, la mala praxis de no haber analizado en el largo plazo el plan económico de convertibilidad los convierte en responsables, paguen ustedes. No los otros, paguen ustedes. Después ustedes reclamen contra el que sea. Pero fue un fallo ejemplar, fue ese, en esos términos. Ojo, también Italia tiene una larga tradición en materia de derecho y socioeconomía, ¿no? Digamos que es casi la que funda el derecho y la economía actual. No nos olvidemos nunca de la Universidad de Bolonia. Esa es un poco el eje. Por supuesto, tenemos que hablar de algunas cosas. Estuvimos metidos en historia. Ahí le vamos a decir, hay un artículo ahí en el Cronista Comercial, dice, de las Levac a las Lelic, breve historia monetaria argentina. El artículo lo firma Javier Milei y Diego Giacomini. Son socios y por supuesto se dedican a los temas económicos, y cierran el artículo de la siguiente forma. Dado que estábamos en historia, lo cierran con historia. Dice, dada la historia económica argentina, resulta complicado que las expectativas y las tasas de inflación en el corto plazo logren bajar. Esto es lo que dicen ellos dos. Un tema bien para el debate, un tema para ver cómo se puede hacer. Seguramente hay que ampliar la producción, bajar impuestos. Esto último es opinión mía, ¿eh? ¿Pero cabe todavía la posibilidad de que se bajen impuestos como para poder salir? Y en realidad el alargue de la moratoria por 2 meses indica la falta de liquidez de las empresas y la alta pérdida de rentabilidad, y en muchos casos el trabajo a pérdida. Si no hubiera existido eso, no hubiera habido alargue en la moratoria. Es más, si no hubiera habido pérdidas, no hubiera habido necesidad de incluir una moratoria. Hablando de moratoria, el otro día estaba viendo una mesa de debates por televisión y me acordaba de lo que usted había comentado. Yo me voy a correr con Jaime. Es más barato financiarse con la Eso FIP. dijo el doctor Dapena. Bueno. El doctor Dapena hizo una comparación real contra las tasas de interés. Hoy la tasa de interés de la FIP es más barata que la tasa que te prestan los bancos. Con lo cual, digamos, es medio tampoco es lógico que ambas tasas superen las expectativas de rentabilidad de las empresas. Y no te olvides que Argentina es el que más costo de cargas tiene, y por ejemplo el agregado de feriados como el del 30 de noviembre, que si bien es respetable por el G20, le agrega un costo adicional a las empresas. Es asueto. Sí, bueno, pero... Y solo en la capital federal. Pero bueno, todos esos asuetos o feriados, como el del 16 de noviembre, que es el Día del Empleado Judicial, agregan costos a los estudios y a las empresas, con lo cual yo te voy a decir que hecho el promedio de pérdidas, las empresas pierden alrededor del 2% de su recaudación anual en vía feriados. Un tema que está planteado y a efectos de resolver. Por eso no me voy a meter, porque somos parte, no me voy a meter en eso. De hecho, el cálculo económico en realidad es eso un poco. También hoy tuvimos la grata visita del doctor Barovero, que escribió muchos libros sobre el radicalismo, pero que sin duda conoce más de historia que nosotros. Quien se quiera comunicar con él, ¿cómo lo puede hacer? Yo estoy en Facebook, estoy en Twitter, así que... ¿Y cómo es el Twitter? El Twitter es @debarovero,
de Barovero, B larga en la primera, B corta en la segunda, en Facebook Diego Barovero, y mi mail es diegobarovero@gmail.com. Bueno, y ahí lo vamos a repicar en nuestra página, que es noticiaseconomía.com.ar, y también le tenemos que agradecer a la doctora Karina Batay. ¿Qué hace? Voy a hacer esto. Nos discriminó. Hace solamente taller de escritura en el Colegio de Abogados. Pero por supuesto concurran, que va a ser muy agradable. Le agradecemos a todos y al doctor Da Pena, que hoy fue nuestro movilero de lujo. Exactamente. Muy bien, nos vamos hasta el miércoles próximo y por supuesto después sigue Al Rojo Vivo, pero bueno, por supuesto con Sole no se mete porque tiene la amarilla y azul. No, porque me puedo quemar. Claro, hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios